Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra semana, vamos a empezar con fuerza. Estamos en la quinta semana, vamos a revisar el cuarto tema de lo que corresponde al curso de biología y prestemos mucha atención para poder desarrollar de manera correcta y obtener el 100% en nuestras pruebas de velocidad o de rapidez. Muy bien muchachos, empecemos con nuestro tema. Muy bien chicos, y en esta semana vamos a revisar el tema de genética, ¿sí? Vamos a ver lo que incluye la genética, la herencia, la transmisión de la información, eso vamos a revisar, ¿sí? En nuestro cuarto tema del tercer bimestre. Muy bien, veamos. Primero, ¿qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia y de las variaciones que ocurren en la transmisión de los caracteres hereditarios. Entonces, ¿cómo es que se da esta transmisión? ¿Cómo es que influye? O sea, ¿cómo es que tú tienes características que te pareces a tu papá? O características que te pareces a tu mamá. O algunos rasgos que has heredado de tus abuelitos. O algunas características que llaman la atención. Eso lo va a estudiar la genética. Entonces la genética va a estudiar los mecanismos de la herencia y las variaciones que ocurren en la transmisión de estos caracteres hereditarios. Para poder resolver bien genética, porque ya la próxima clase debemos tener ejercicios para resolver, esta parte de la biología se resuelve como ejercicios de matemática. Primero hay que entender los conceptos básicos, porque si uno no entiende bien los conceptos básicos no puede resolver o responder las preguntas del tema, ¿sí? Primero veamos qué son cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son cromosomas morfológicamente iguales y genéticamente similares, uno de origen paterno y otro de origen materno. Recuerda, nosotros en nuestras células llevamos 46 cromosomas. De esos 46 cromosomas, 23 han sido dados por tu papá y 23 han sido dados por tu mamá, ¿sí? Entonces, esos cromosomas que tú recibes, que son 23 de tu papá y 23 de tu mamá, se van a emparejar. El 1 de tu papá con el 1 de tu mamá, el 2 de tu mamá con el 2 de tu papá, y así, el 3, el 4, así. De tal forma que esos cromosomas son homólogos. ¿Qué quiere decir esos cromosomas son homólogos? Como tú verás, son morfológicamente iguales, tienen la misma forma y genéticamente similares. ¿Por qué? Porque van a tener algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, tu mamá puede ser crespa y tu papá puede ser lacio, tu mamá puede ser trigueñita, tu papá blanco, o tu mamá blanquita y tu papá trigueño. Alguno de tus papitos puede tener labios gruesos, tu mamá labios delgados. Entonces, esas características que van a tener van a venir en estos cromosomas. Tú te darás cuenta que genéticamente no son iguales porque las personas no somos iguales. Nosotros tenemos variabilidad y esa variabilidad indica que la información genética puede ser similar. ¿A qué me refiero con similar? Que si el cromosoma 1 de tu papá trae información, por ejemplo, para el color de ojos, el cromosoma 1 de tu mamá también traerá información para el color de ojos. Van a tener la misma forma estos cromosomas y van a traer información genética similar. ¿Similar a qué? Que si uno se refiere a color de ojos, el otro es color de ojos también. Profesor, pero si es color de ojos debería ser igual. No, porque tu papá puede tener ojos cafés y tu mamá ojitos verdes. Entonces es similar, porque se refiere a una característica que es el color. O un cromosoma trae, por ejemplo, la información para el tamaño. El mismo cromosoma que viene de tu mamá también traerá información para el tamaño. Entonces, los cromosomas homólogos son esos cromosomas que morfológicamente son iguales y genéticamente tienen mucho parecido, son similares. Uno es de origen paterno y el otro es de origen materno, ¿sí? Recordemos símbolos: macho y hembra, masculino, femenino, ¿sí? Uno proviene de papá y el otro proviene de mamá. La primera información que hay que tener dentro de lo que es los cromosomas es la información del gen. ¿Qué es un gen? El gen es una unidad hereditaria, ¿sí? Es el segmento de ADN que determina una característica. El gen lo que va a determinar es una característica. Por ejemplo, yo mencioné forma del cabello, lacio, crespo. Ya, esa es una característica. Otro gen determinará el grosor del cabello. Otro gen determinará el color de los ojos. Otro gen el tamaño de los ojos. Otro gen las cejas, el grosor. Entonces cada gen se va a encargar de una característica. Entonces dentro de los cromosomas tú vas a contener el ADN. Pero el ADN tiene segmentos. Esos segmentos pequeños que ayudan en la determinación de características son los genes. Mira, ahí te señala un pequeño fragmento de ADN que está dentro de ese cromosoma y ahí tienes un gen.
tienes el gen. Recuerda, el gen es la unidad hereditaria, el segmento de ADN, ¿no? Decían, por ejemplo, si el ADN fuera una pared llena de ladrillos, un ladrillito sería el gen, ¿sí? Para entenderlo, es un segmento, es una parte pequeña de todo lo que esto que es el ADN. Recordemos qué significaba ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿sí o no? La unidad hereditaria de este ácido desoxirribonucleico llamado ADN o DNA en inglés es el gen. Luego, dentro del gen vamos a encontrar los locus. ¿Qué son los locus? Los locus es la ubicación del gen en el cromosoma. Es la ubicación del gen en el cromosoma. ¿A qué me refiero? Al espacio físico. Al espacio físico. Mira, esas bandas que estoy señalando serían, por ejemplo, el locus 1. Vamos a ponerle un nombre. Las bandas plateaditas serían el locus 2, por indicar de alguna forma. Y esas banditas, que una es moradita y la otra es verdecita, podrían ser el locus 3. ¿Sí? El locus 3. Entonces, el locus es la ubicación del gen en el cromosoma. Tú entenderás que un gen que está a la misma altura, quiere decir que tiene el mismo locus, la misma ubicación, el mismo espacio físico, ocupando en los cromosomas de tu papá y tu mamá, determinarán una misma característica. Entonces, la idea es que este locus con este locus determinen la misma característica y este locus con este determinen otra característica. Yo no podría decir el locus de él con él determina la característica. No, tiene que ser los que están en la misma ubicación, en el mismo espacio físico. Entonces recuerda que ese locus es la ubicación del gen en el cromosoma. Es el lugar donde tú lo vas a encontrar al gen dentro del cromosoma. Es la ubicación, su espacio físico, ¿sí? Luego tenemos al loci. ¿Qué es el loci? Ya el loci es el conjunto de locus. El conjunto de locus. Varios locus me forman un loci, ¿sí? Varios locus me forman un loci. El conjunto de locus. Ahora, vamos a entender también un criterio importante que significa alelos. ¿Qué son los alelos? Como te decía, tu papá puede tener cabello crespo y tu mamá cabello lacio. Entonces, en el cromosoma homólogo los dos tienen la información de la forma del cabello. Lacio o crespo, la forma del cabello. Pero uno tiene crespo y el otro tiene lacio. Entonces, ¿qué definición entra ahí? El término de alelos. ¿Qué son los alelos? Las variaciones que tiene un gen. Las variaciones que tiene un gen. Por ejemplo, ahí puedes ver que aparecen dos letras, ¿sí? En este caso los alelos podrían ser iguales. En este caso, mira, diferentes. Y en este caso también son iguales. Como tú verás, si yo he puesto una letra A en este alelo, que está en este locus, en el otro alelo tiene que ir en el mismo locus en el otro cromosoma. Recuerda que los alelos son las variaciones de un gen, pero los genes que determinan una característica tienen que estar en el mismo locus. Entonces, esos alelos tienen que estar ubicados en el mismo locus, en el mismo espacio físico dentro de los cromosomas. Entonces, si el cromosoma A, si el alelo A determina característica y color de ojos, está en este cromosoma acá el A, acá también en el mismo espacio físico tiene que estar en el otro cromosoma homólogo. Si el alelo B, que está en este cromosoma que tú has recibido de tu papá, está en este locus, en este espacio físico, y determina el color de la piel, en el cromosoma homólogo que has heredado de tu mamá, en el mismo locus está el alelo B para determinar color de piel. Entonces, los alelos que determinan una misma característica tienen que estar en el mismo locus, en el mismo espacio físico. ¿Sí? Como tú verás, a uno le he puesto letra mayúscula, he puesto otra letra y he puesto letras minúsculas. Sí, es que los alelos, que son las variaciones de los genes, van a tener distintos tipos, ¿no? Ellos pueden ser dominantes, y cuando algo es dominante es que se utiliza una letra mayúscula, A, B, C, D, E, F, cualquier letra del alfabeto. Y cuando son recesivos es que se utiliza una letra minúscula. Profesor, ¿y qué es dominante y qué es recesivo? A ver, te explico. Algo es dominante cuando se encuentra en la mayoría de la población. Por ejemplo, yo tengo un jardín, he sembrado un tipo de plantas y observo que en esa planta, de las 100 plantitas que tengo, 95 tienen flores de color rojo,
95 de las 100 plantitas tienen flores de color rojo y solo 5 tienen flores de color amarillo. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el color dominante? Ah, profesor, obvio, el rojo. Claro, entonces las características dominantes son las que sobresalen, las que en la mayor cantidad de casos se predisponen. Entonces eso va a ser un alelo dominante, representado por letras mayúsculas. Y un alelo recesivo cuando se le coloca letras minúsculas. ¿Y qué es recesivo? El color o la característica que se presenta con menor frecuencia. Te voy a mencionar alelos dominantes y alelos recesivos en nosotros. Por ejemplo, el cabello rizado, el cabello crespo es dominante sobre el cabello lacio, ¿sí? Lacio largo se le dice. Rizado, que está comprimido, y largo se refiere al lacio, ¿sí? Lacio. Entonces recuerda, es dominante el cabello crespo sobre el cabello lacio. Es dominante la calvicie sobre tener cabellera normal. O sea, si tú tienes que tu papá es calvo, tú vas a ser calvo, ¿sí? Porque es dominante. La talla baja es dominante sobre la talla alta. Es dominante la talla baja sobre la talla alta. Los labios gruesos son dominantes sobre los labios delgados. Las cejas pobladas, las cejas gruesas, son dominantes sobre las cejas delgadas. Entonces, y así tenemos muchas otras características que son dominantes con respecto a otras que son recesivas. Recuerda, yo voy a utilizar un alelo para determinar una característica dominante y un alelo para determinar la característica recesiva. Recuerda que para la misma característica se utiliza la misma letra. ¿Qué quiere decir? Si yo cabello rizado le coloco la A mayúscula, a cabello lacio o largo, en este caso, se le coloca la A minúscula. ¿Por qué? Porque él es dominante y él es recesivo. Para la calvicie y la cabellera temporal, vamos a poner que a la calvicie le pongo la B mayúscula y a la cabellera normal le tendría que poner la B minúscula, porque la calvicie es dominante y la cabellera normal es recesiva. Y utilizo la misma letra para la misma característica. En la talla vamos a suponer yo utilizo la M mayúscula para talla baja y la M minúscula para talla alta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de talla, de tamaño. Entonces se utiliza la misma letra para la misma característica. Si la característica es dominante, coloco una letra mayúscula. Y si la característica es recesiva, coloco una letra minúscula. ¿Sí? Una letra minúscula. Recordemos qué cosa. En este caso, las letras mayúsculas nos van a ayudar con los alelos dominantes y las letras minúsculas con los alelos recesivos. ¿Sí? Entonces vamos a tener esos casos. Ahora, ¿cómo es que se combinan estos alelos? Nosotros lo vamos a llamar genotipo, que es la constitución genética completa de un organismo. En este caso, mira, vamos a suponer que los alelos que tu papá te ha dado, que son los que vienen en el espermatozoide, y los alelos que tu mamá te ha dado, que vienen en los óvulos, se van a cruzar. Por eso es que te decía, tú recibes, en este caso, para cada característica, un alelo de tu papá y un alelo de tu mamá. Y ambos alelos, al juntarse, van a expresar una característica. Repito, tú recibes un alelo de tu papá, un alelo de tu mamá, ¿sí? Y esos alelos, al juntarse, los dos van a determinar una característica. Entonces, el gen, que es la unidad hereditaria, determina una característica. Esas variaciones de esos genes son los alelos, que los tienes ubicados en los locus. Y al juntarse los alelos de tu papá y que tu mamá te han dado, van a expresarse, ¿sí? Van a expresarse. Entonces, mira, en el espermatozoide de tu papá vamos a suponer que te dio un alelo dominante, una A mayúscula. En el óvulo de tu mamita te dio un alelo dominante, una A mayúscula. Entonces, cuando se junta en el proceso de fecundación, tú vas a presentar dos alelos dominantes. A esto se le llama homocigoto, porque los dos son iguales, homocigoto dominante. El genotipo llamado homocigote dominante es cuando tú encuentras dos letras mayúsculas. Las dos letras tienen que ser iguales. Recuerda que estamos hablando de una característica que está ubicada en el mismo locus. Y para características que están ubicadas en el mismo locus se utiliza la misma letra. En este caso tu papá y tu mamá te dieron letras dominantes. Entonces, por lo tanto, tú eres homocigote dominante para esa característica. Dos letras mayúsculas. Si tu papá te da una letra minúscula y tu mamá te da un alelo igual, una letra minúscula, que son alelos recesivos, tú tendrás dos alelos recesivos para esa característica. Eso se llama homocigoto porque igual, son dos letras iguales.
pero se llama homocigoto recesivo. Homocigoto recesivo, porque las dos letras son minúsculas, ¿sí? A ambos casos de homocigote dominante y homocigote recesivo se les llama o se les conoce como líneas puras. Recuerda esto, líneas puras, lo vamos a utilizar la próxima clase. Pero en cambio, si tu papá te da un alelo dominante y tu mamá te da alelos recesivos, tú en esas características tendrás un alelo dominante y un alelo recesivo. Esto se conoce como heterocigoto o híbrido, o algunos dicen monohíbrido. Monohíbrido. Entonces también vamos a tener esa característica. Recuerda, si los dos alelos son dominantes, se llama homocigote dominante. Si los dos alelos son recesivos, se llama homocigote recesivo. Y ambos formarían líneas puras. En cambio, si tú tienes un alelo dominante y un alelo recesivo, tú formas un heterocigote, que también es llamado híbrido o monohíbrido, ¿sí? Ahora, el genotipo, como te mencionaba, puede ser homocigoto o heterocigoto. Homocigoto dominante o homocigote recesivo. O heterocigoto. Ya, pero esto sucede en el interior. Ahora, ¿cómo es que tú lo puedes observar? Cuando tú lo puedes observar, ya se llama fenotipo. El fenotipo son las características observables. Es la expresión del genotipo. O sea, el genotipo se va a expresar y tú lo vas a poder observar. A eso se llama fenotipo. El fenotipo es la interacción del genotipo con el medio ambiente. ¿Por qué con el medio ambiente? Porque el medio ambiente va a influir. En lugares donde hace mucho frío, generalmente la coloración de la piel, del plumaje y de los pelitos que presentan algunos animales va a ser de color blanquecino, a pesar de que tienen herencias de otros colores. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la influencia del medio ambiente. La temperatura, ciertas características van a influir que el genotipo se exprese. Y lo que tú ves a simple vista, que puede ser blanco, jaspeado, plomo, negro. Si yo digo conejo de pelaje negro, conejo de pelaje plomo, conejo jaspeadito, conejo blanco, lo que yo estoy diciendo es lo que estoy observando. Eso se llama fenotipo, lo que tú observas. Si yo digo, esos ojitos son celestes, son negros, cafés o alguna otra variación, como tú ves acá, esto estamos hablando de fenotipo, características observables, algo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces el genotipo es homocigote o heterocigote, pero el fenotipo con F me indica algo que yo estoy viendo: cabello lacio, piel trigueña, piel morena, cejas gruesas, pico de loro, no sé. Cualquiera de estas características son observables, es el fenotipo. Muy bien, ahora, el padre de todo esto es el señor Gregor Mendel, por eso se le conoce como herencia mendeliana. Gregor Mendel era un monje austriaco, ahí lo tienes para que lo conozcas. Él es el padre de la genética, él pone las bases de la herencia. Lastimosamente Mendel fallece sin que su trabajo fuera reconocido. Muchos años después es reconocido, pero se le toma en cuenta como el padre de la genética. Ahora, ¿por qué Mendel tuvo éxito? Muchos científicos trataron de hacer réplicas de trabajos de genética o de herencia con animales, que implica mucho tiempo y no hay una idea concreta a entender. En cambio, Mendel tuvo éxito porque primero escogió bien con quién trabajar. Él trabajó con Pisum sativum, que es la arveja, el guisante, ¿sí? No, mal llamado alberja, no es alberja, es arveja, ¿sí? Busca en tu diccionario de la RAE, arveja, ¿sí? Él trabajó con esta plantita. Esta plantita fue la adecuada, ¿por qué? Porque para comenzar tenía características contrastantes. Profesor, ¿qué es características contrastantes? Características que tú no vas a poder confundir, que cuando tú las veas las vas a diferenciar fácilmente. Como por ejemplo, una semilla era redonda y la otra era rugosa. Redondo y rugoso no lo puedo confundir, son contrastantes. Amarillo y verde también son contrastantes. Flor blanca, blanca y púrpura son contrastantes. Que la vaina que contiene la semilla sea inflada o sea estrecha o rugosa. Que la vaina sea amarilla o que la vaina sea verde. Cosas que no puedes confundir, chicos. O que las flores, por ejemplo, tengan posición axial, que estén a los lados. O que las flores tengan posición terminal. Donde termina el tallito, ahí empiezan las flores. O la longitud del tallo, que una planta sea alta y otra baja. Obvio, considerando que las dos tienen el mismo tiempo. Entonces, Mendel se dio cuenta que tenían características contrastantes y esto le permite un desarrollo del trabajo adecuado. Lo otro, la manipulación controlada, porque toda la florcita le pasas un hisopo
Se te pega el polen, vas a la otra flor y se lo echas y ya fecundaste. O sea, la manipulación tú la controlas. Entonces, eso es lo importante del trabajo de Mendel. Mendel, gracias a esto, pudo determinar qué rasgos eran dominantes y qué rasgos eran recesivos. Por ejemplo, en la forma de la semilla, el rasgo dominante es que sea lisa y el recesivo es que sea rugoso o arrugada. Que el color de la semilla sea amarillo es dominante sobre que el color sea verde. En la forma de la vaina hinchada es dominante sobre la vaina contraída o rugosa. El color de la vaina verde es dominante sobre el color de la vaina amarilla. El color de la flor púrpura, morado o violeta es dominante sobre el color blanco. La ubicación de las flores axiales es dominante sobre la ubicación de las flores terminales. Las flores altas de 1,80 m a 2 metros es dominante con respecto a flores enanas de 20 centímetros o 40 centímetros, ¿sí? Entonces Mendel realizó este trabajo y pudo darse cuenta. Profesor, ¿y cómo se dio cuenta? Como te mencionaba, él sembró 100 plantas y de las 100 plantas dijo, 90 tienen flores, semilla redonda y solo 10 tienen rugosa. Este es dominante sobre esto. Bajo ese criterio, él pudo determinar estas características. La próxima clase vamos a ver leyes de Mendel. Vamos a ver cómo es que se utilizan. Como tareita, te dejo desarrollar las preguntas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 y 14 de las páginas 186 y 187 del libro. Las resuelves y envías tu solución. Muy bien, chicos, el tema terminó. Espero que te haya gustado el tema. Ya sabes, si te gustó, indica dejando tu like, tu pulgarcito arriba. Muy bien. Muy bien, chicos. Hay que seguir cuidándose. Está todavía las tasas muy altas de contagio. Y seguir cuidándonos. Hay que mantener una nutrición saludable. No abusar de las grasas. Comer vegetales sería lo más adecuado para poder regular nuestro sistema digestivo, de tal forma que también el sistema inmunológico se refuerce con las vitaminas que traen estos alimentos. Entonces recomendar a comer bastantes vegetales y tomar bebidas tibiecitas, ¿no? Porque está bastante el nivel de humedad, hay que abrigarse y preferible no contraer alergias o tener algún tipo de resfriado en esta época, ¿sí? Que podría conllevar a confundir los síntomas. Muy bien, muchachos, espero que estén bien. Un abrazo nuevamente, les digo, a la distancia y nos vemos. Quédate en casa todavía, ¿sí? Nos vemos, chao.